Sudaca, Perú. Buen periodismo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Debate. Ya estamos en el tramo final, en el tramo de despedida del programa. Muchas gracias por seguir con nosotros. Somos Fátima Toche y Carlos León Moya. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas No me quiero ir, tardes. señores. No me quiero ir. Ya todo está consumado. Así Todo es. está consumado. Pero ahí estaremos hasta el último día. Exacto. Y donde no se ha podido tomar ninguna decisión aún es en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que debía hoy ver dos casos muy importantes. Uno, el de la vicepresidenta y ministra Dina Boluarte, por las acusaciones de haber ejercido como presidenta del Club Departamental Apurímac y haber gestionado intereses, a lo que no debe hacer, está prohibido como ministra, y sobre todo el caso de las muertes de Inti y Brian en las manifestaciones contra Manuel Merino. Es un informe que busca exculpar a Merino, a Antero Flores Arauz y al quien fue Gastón Rodríguez, que fue ministro del Interior de ese breve régimen, de toda responsabilidad en la muerte de estos jóvenes y en los heridos, en las heridas que se causaron. O sea, parece, si uno lee el informe, que fue un ejército de ocupación el que disparó y mató a estos dos jóvenes y dejó heridas a decenas de personas. Y dicen cosas tan increíbles como que en los pocos consejos de ministros que hubo, el tema de las movilizaciones sociales ni se tocó. O sea, el país entero se había levantado y de eso no se habló, no se hablaba. Hablaban del COVID, que es bien importante, pero no se hablaba de lo que estaba pasando en las calles y lo que finalmente determinó que tuviera que renunciar Manuel Merino. Y Tú vamos a tienes ver. una frase ahí, ¿no? Que Sí, decía que sí, sí, estaban sí. hablando de los grandes temas nacionales. Exactamente, entre comillas, los grandes Ay, temas por nacionales. favor. Nacionales, sí. Perú todavía lo dice, por favor. Estaban viendo cómo se repartían también la torta, seguramente, ¿no? Finalmente era ministro, entonces, Totalmente claro. Emborrachados de poder, supongo. Claro. El Perú se había levantado de todo el país y hablan además solamente de la capital, además eso dicen, en la capital. Pero no, había que ver los grandes problemas que no incluían el descontento que finalmente derrocó a Merino, ¿no? Y otras cosas, ¿no? Como los planes que dicen los partes policiales que querían hacer los manifestantes, ¿no? Que querían quemar iglesias, destruir monumentos, estatuas, placas, etcétera, entre otros, que fue más bien las pintas que hicieron otros, ¿no? Que no eran parte de esas manifestaciones en los monumentos, ¿no? Y después grabaron un video, ¿no? Y otras cosas, como que iban a lanzar globos con pintura en la cara de los policías, algo que tampoco recuerdo haber visto, ¿no? Pero bueno, son las versiones que recoge este informe para finalmente decidir que no, nadie sabe de dónde salieron finalmente los disparos que causaron la muerte de los jóvenes. También vamos a hablar sobre las declaraciones del ministro Dimitris Enmache en el Congreso hoy, a raíz, por supuesto, de la fuga del ministro Juan Silva, que no ha habido, como ha dicho su abogado, a buen recaudo. Y claro, él se tiene que defender de manera, su defensa es política, él es un ministro y ha dicho fundamentalmente que la responsabilidad es del Ministerio Público por no haberle dado las órdenes específicas a la policía, pero bueno, llama la atención que si tenía protección policial por ser exministro, no los haya perdido de vista esa protección, esa protección que tenía él, ¿no? No hayan podido seguir a quien supuestamente debían proteger. Y finalmente, bueno, algo de las encuestas de Datum, por supuesto temas de aprobación y también de lo que viene pasando en las simpatías por quien puede ser el futuro alcalde de Lima, a ver si ahora sí nos acordamos de su nombre, porque el actual, como el anterior, tampoco, no sé, no son de fácil recordación. Comencemos con lo que ha hecho el congresista Cavero, ¿no? O sea, esto forma parte, o pareciera formar parte de lo que hemos estado comentando, ¿no? Hay un afán por, no sé si reivindicar, pero regresar a la vida política a Manuel Merino, ¿no? Lo hemos visto en una manifestación con Víctor Andrés García Belaunde, lo hemos visto convocar a una marcha, que creo que su convocatoria fue lo que quizás produjo que no hubiera tanta gente en la marcha. En fin, volverlo a ser visible y exculparlo, ¿no? De toda responsabilidad y asumir que, bueno, fue un presidente constitucional y como tal puede volver a participar en política. Quizás es como un deseo de revancha, de no haber podido quedarse en el poder
en su momento. ¿Cómo lo ven ustedes del lado de quizás grupos cercanos a la coordinadora republicana? Sí, o sea, yo comprendo que quieran, digamos, aferrarse a la idea esta que repiten todo el tiempo de que el Congreso es el primer poder del Estado, sin Congreso no hay democracia, y que en el gobierno de Vizcarra pues hubo un atropello, ¿no? Al Congreso y a la democracia. A esa idea yo puedo entender que se quieran aferrar, porque obviamente el único, digamos, bolsón de poder que tienen ahora está en el Congreso. Pero no entiendo por qué resucitar la figura de Merino. O sea, no sé, él como persona, como político, no creo que haya aportado, pues, pero ni 10 céntimos ni a la gobernabilidad, ni a las posiciones que puede tener la derecha conservadora, ni a la política en general. Su llegada a la presidencia, para mí legítima, fue extremadamente circunstancial, ¿no? Y en el caso de Alejandro Cabero, pues miren, ¿no? Nos lo tomamos a veces a la broma, como meme, Chicken Little y demás, y miren la embarrada que ha hecho ahora, ¿no? Que coincido con lo que decía Marcos y Fuentes ahora en la encerrona, que seguramente fue calculado que lo pusieran a él, digamos, un congresista muy joven, ¿no? A liderar esta subcomisión para, de alguna manera, tapar, ¿no? La generación del Bicentenario, jóvenes que fueron principalmente las víctimas de violencia en estas marchas, es deslegitimada por otro joven, ¿no? Entonces, me parece bajísimo, me parece que estos antejuicios son llevados con una subjetividad, por no decir pues ya un otoronguismo, ¿no? O torongo no come torongo, que no le dan ningún valor y que solo blindan a corruptos, ¿no? Y en este caso a gente como Merino. Una comisión además que tenía un informe, más que una comisión, que tenía las conclusiones ya puestas de antemano. Si uno lee el informe, yo tuve la desgracia, tarea de hacerlo, 47 páginas, sé claramente que el argumento, o sea, digamos, la conclusión es circular y está desde el inicio. No hay cómo vincular a las muertes con el señor Merino. Por tanto, al señor Merino no se le puede acusar constitucionalmente. Pero vieron balas de goma, pues, vieron balas de balines de plomo, perdigones de plomo, perdigones de plomo. Bueno, la policía dice que no los usó. ¿Y cuál es la fuente? Los documentos de la policía. ¿Y cuál es la otra fuente? Los testimonios de la policía. Entonces, entonces, por tanto, además no hay cadena de mando. Y era como, de verdad, este es el informe. Creo, yo no sé si sea un intento como de revivir a Merino, sino más bien un intento de limpiarlo, ¿no? En el sentido que igual Acción Popular tiene una importante presencia en el Congreso, mucho de ese sector, como Mari Carmen Alba tiene, como se escuchó en el audio de Mari Carmen Alba, ahí se me parece solo relevante, no solamente un recuerdo aciago de ese día, que básicamente les quitaron la mamadera que les duró una semana, sino en algunos casos, y creo que es el de Mari Carmen Alba, como una especie de lealtad todavía hacia Merino, quien seguramente ellos ven como alguien a quien justamente se le maltrató. Y ahora además, al borde de una denuncia constitucional es como, ¿sabes qué, amigo? Ya, solamente digo que no lo denuncie, ya. O sea, ya perdió, ya fue, que no lo denuncie constitucionalmente, que lo de la fiscalía quede ahí, ¿no? Y ese parece haber sido el encargo desde un inicio. Y la comisión, bueno, en todo caso, el informe de Cabero ha ido con digamos, una pobreza lógica bastante impresionante, ha ido solamente sobre ese punto, ¿no? O sea, con el intento de exculpar. Porque finalmente Merino no va a aportar absolutamente nada después a la política ni a Acción Popular, pero es uno de ellos. Y es como una especie de espíritu de cuerpos, ¿no? Quizá para algunos es, oye, pobrecito, lo lanzamos y lo quemamos, o lo quemaron. Al menos pues que no se vaya preso, ¿no? Y salvan de este modo al estrés. Es un espíritu de cuerpo un poco, no sé, poco orgánico, ¿no? Porque hay quienes defienden Acción Popular, como es María del Carmen Alba a Merino, y hay otros que no, ¿no? Como Mesías Guevara, por ejemplo, ¿no? O Johnny Sí, o Lescano, ¿no? Lescano, claro, Johnny Lescano, sí. Pero bueno, así es el cuerpo de Acción Popular, pues no es muy... Sí, deformado, sí. No. Pero creo que el tema es aprovechar, o sea, este momento de tanto descrédito, por supuesto, esta gestión, o no gestión de Pedro Castillo en la presidencia para entonces sí, como dices tú, lavarle la cara a Manuel Merino, ¿no? Pero claro, con este informe es lo que en algún momento dice que, bueno, que no se descarta, ¿no? Que pueden haber habido, ¿no? Acá saber. No se puede negar, dice Cabero, sin embargo, que pudieran haberse dado casos aislados de efectivos
que no cumplieron con los planes en los términos planteados o que aturdidos por la situación de convulsión pueden haber hecho un uso indebido de la fuerza o falta de respeto a los derechos de los ciudadanos. Pero entonces, ¿de qué manera? Si él dice que la policía no tenía, porque le cree a lo que le han dicho, no tenía perdigones de plomo. Ni Entonces, escopetas, ¿no? ¿qué, Sí, qué usaron? O sea, ¿de dónde salieron esas? cachiporrazos, Exacto, ¿no? para No, matar, en la ¿no? cabeza, se agarraron con cachiporros, detuvieron gente quizá un poquito muy fuerte, ¿no? Se excedieron ahí, le jalaron del brazo más de lo que debía. O sea, Cuando además reconocen los aturdidos. excesos, nunca mencionan cuáles. Y además la lista de entrevistados es impresionante, ¿no? Tiene Sí, 32 entrevistados, exministros. 28 son involucrados. Claro, Sí, 18 pues. ministros, el Sí. expresidente Merino, si le podemos llamar expresidente, Andrés Robles Arauz, 5 policías, 3 miembros de la DINI, y ya está, ¿no? O sea, y esos son 28 de los 32, y los documentos son solamente documentos oficiales. Bueno, gran parte de ellos son documentos de la propia policía. No hay ni peritajes independientes, los documentos de la fiscalía los usa casi a destajo, como quisiera, ¿no? Hay partes del documento de la fiscalía que Sesgada, utiliza, totalmente otras partes sesgada. no, totalmente sesgado, pero más, digamos, si la intención era limpiarlo, lo puedo limpiar mejor, ¿no? O sea, con Sí. más ahínco, con más esmero, lo han limpiado así a medias, porque esto es muy Y evidente además, también. que este proceso de la evaluación de la acusación constitucional en esta comisión de acusaciones constitucionales solamente abre la posibilidad de que la fiscalía continúe la investigación y se pueda hacer la acusación fiscal, no sentencia a la persona, no la sentencia. Entonces No, va a pues, tener igual la posibilidad de demostrar su inocencia si es que él cree que lo fue. Entonces, para mí ya este informe es una raya más al tigre, que para mí deslegitima esta facultad que tiene el Congreso, que yo creo que se debería evaluar, porque no se sigue ninguna metodología seria, ni una metodología, ni tienen los congresistas necesariamente la capacidad de hacer las pesquisas e investigaciones que se necesitan para llegar a algo que se acerque a la verdad. Así que solamente se utiliza como una estrategia política para blindar a los amigos. sí, ¿y a cambio de qué, no? Acá está donde consigna lo que pasaba en el Consejo de Ministros mientras que el Perú ardía, ¿no? En las audiencias públicas realizadas por la subcomisión, diversos exministros de Estado que formaron el gabinete del Premier Flores Arauz sostuvieron que en las 3 sesiones del Consejo de Ministros que se llevaron a cabo no se discutió el tema de las manifestaciones sociales. Por ejemplo, como sostuvo la exministra del Ambiente, Lisette del Carmen Rojas Sánchez, no se discutió ningún tema que no conste en las respectivas actas del Consejo. La Sí, sí, discusión de sí, los sí. ministros se dio principalmente, según sus declaraciones, en torno a la convocatoria de elecciones y a amilanar los efectos de la propagación del COVID. Dice, también fueron breves, y no se Claro. tocó, breves como fue su régimen, y no se tocó el tema de las manifestaciones que venían sucediendo en la capital solamente, en todo el Perú. El exministro también dijo, Herrera Descalzi, dijeron que habían otros temas que se habían tocado también, como la presentación, por ejemplo, de la presentación que iban a hacer ante el Congreso de la República para obtener el voto de confianza. Por supuesto que la ciudadanía no les dio ese voto de confianza, ¿no? Y aquí está lo que decías, Carlos, que el ministro breve también de Trabajo y Promoción Social, Juan Manuel Sheput, Sí. sostuvo que las sesiones del Consejo de Ministros estuvieron abocadas a tratar los grandes temas nacionales. No, además, yo cito otra parte, ¿no? Uno de los testimonios más esclarecedores que se dieron durante las audiencias públicas fue de las autoridades policiales. El coronel Carlos Vicente Villafuerte Salas, jefe de la División de Servicios Especiales de la Policía, que dijo que todo lo que hicieron estuvieron de acuerdo a los planes operativos policiales, ¿no? Esa es una, digamos, lo que está diciendo es, un testimonio esclarecedor es que la policía dijo que actuó conforme a ley. Punto. Eso es, ¿no? Y la Siguiente, el realidad coronel Villafuerte. te lo Sí, y dice, demuestra que no, pero no. lo contrario, y sigue Sí. todavía, ¿no? Asimismo, el coronel Villafuerte declaró que desconoce cualquier orden ajena a lo establecido en los planes de operaciones policiales. O sea, si hubo alguna orden, él tampoco sabía. Y lo pone, ¿no? Unos demonios más esclarecedores. Si digo que yo cumplí la ley y si algo que hubo fuera de la ley, yo no supe. Yo no supe. Yo no supe nada, yo no sé quién fue. Y eso lo pone además en un párrafo extenso. Y así está ese informe plagado de ese tipo de, ¿no? de citas y de conclusiones. Sí, Sí. Aquí es hay una otra. vergüenza. Es más, diversos ministros, o sea, dicen que no lo tocaron en el Consejo de Ministros, ¿no? O sea, están reunidos, estaba la gente en la calle, pero ellos aislados,
en Palacio de Gobierno, ¿no? No se enteraban. ¿Pero qué? Pero que por diversos testimonios exministros han resaltado la preocupación que el expresidente Manuel Merino de la Lama mostraba frente a los hechos de convulsión social que venían ocurriendo en el país, hechos que no comentaba siquiera en el Consejo, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, el exministro de Defensa, Walter Fernando Chávez, señaló que tuvo una reunión con la DINI con el fin de recabar información para transmitirla al presidente, pero que esta lamentablemente fue muy vaga y no sirvió de mucho al momento de tomar decisiones. Pero no recuerdan también que Antero contó, Antero Flores Arauz, que Merino ni le contestaba el WhatsApp, lo dejaba en visto. Así. Y además fue a saludar a la policía, creo que haya habido tanto interés, ¿no? No creo que haya habido tanto interés y ni siquiera le contestaba el WhatsApp. Y fue a la región policial a agradecerles a los policías. No, y hablando de coordinador republicano, sí, hablando de coordinador republicana, Alejandro Cabero pide la opinión de un constitucionalista independiente para ver si Merino debía o no ser procesado, y se le pide a Domingo García Belaúnde, de la coordinadora republicana. O sea, está como los documentos, ¿no? Uno de los documentos, tomados en cuenta, él le pide, ya, pues no, es como si le pidas, no sé, a Huayca un documento sobre, no sé, Verónica Mendoza, una cosa de ese estilo. Perdón a Huayca, perdón por la comparación con... Retiro lo dicho, perdón, amigo de Huayca, me van a bloquear, perdón, retiren, borren ese minuto, por favor, señor Tafur, bórrenlo. Pero sí, pues, no sé. Lo que dijo Alberto Vergara, ¿no dijo que parecía un panel, ese gabinete, un panel de rey con barba? Claro, no era como un gabinete de Willax. Y además, el informe mismo repite eso, pues, ¿no? Los testigos, los testimonios, y hasta los testimonios externos son de eso. Sí, y nadie explica cómo pudieron entrar, cómo pudo recibir 10 perdigones de plomo uno de los jóvenes, ¿no? Brian. Y otro que fue mortal, sí. Inti, ¿no? Claro. Y además, sí. de lo que habla es como, esto tiene que tener más investigación, ¿no? Esto me requiere mayor investigación, pero que a Mariano no lo investiguen. No, sí, que lo investiguen, pero ahí no lo investiguen. Justamente para que lo para que haya esa investigación es que tenían que aprobar la acusación constitucional, para que un organismo realmente especializado y el Poder Judicial puedan investigar y dilucidar qué es lo que pasó, qué es lo mínimo que merecen los familiares de Inti Brian, ¿no? Que se esclarezca por lo menos qué ocurrió. Lo mínimo, ¿no? Lo mínimo. Y también vamos a tocar otro tema, que es lo que ha sido la presentación del ministro del Interior, Dimitri Senmache, en el Congreso, en la Comisión de Fiscalización, ¿ha sido? Sí, fiscalización. Fiscalización, donde, bueno, le ha echado fundamentalmente la culpa de la fuga del ministro a alguien tan cercano al presidente de la República, a el Ministerio Público, pero lo que no entiendo mucho yo es qué pasó con su resguardo, ¿no? O sea, él pide que le quiten el resguardo, pero lo pide días después de la fecha en que dicen los policías que no lo vieron. Claro, lo que dijo el ministro Senmache es que, claro, el 6 pidió por carta, que ha circulado en redes, que dejen de escoltarlo, pero que ya desde el 2, en los informes de la escolta, estaba, no ha habido, o sea, no lo ubicaban, ¿no? Desde el 2. No se reportan, o sea, dicen, yo estoy trabajando por gusto porque no tengo a quién cuidar. Sí, o sea, no reportan, ¿no? Y tanto es así que el ministro, pues, su principal argumento de defensa ha sido que en el marco de una investigación fiscal, la policía es únicamente ejecutora y que no pueden mover un dedo, o sea, cero proactividad, cero, si es que la fiscalía no lo requiere formalmente, ¿no? Que hasta cierto punto es cierto, pero mínimamente una acción diligente, ¿no? De tal vez comunicarse y ver, poner más ojos ahí, muy discretamente, ¿no? Para que no se les escape la paloma, ¿no? Porque ahora el ministro está quedando pésimo, porque con toda la videovigilancia, la escolta, igual se les escapaba el tipo, ¿no? Sí. Sí, ahora igual, ¿no? Pobre ese match, ¿verdad? Pues llega una persona que no tiene al menos tiene tan manchado como el anterior y le cae rápido por todos lados. Yo confieso que a mí me da hasta cierta, no sé si pena, ¿no? Pero cierta compasión por momentos, porque llega, digamos, no tenía, ahora realmente pensando en el caso de ministro del Interior,
tenías como evitar lo de Silva ya seguramente está en marcha mucho tiempo antes. Llegas, ¿no? Casi como cae del cielo, como un Deus ex machina, a la policía y es a ver que te hagan caso, ¿no? A ver, anda, desactiva esa gente o ese grupo que estaba trabajando seguramente la salida de Silva mucho tiempo antes. Ya estaba Sí, frito, sí, sí. pescadito, ¿no? Bien complicado Además, zafarse de eso. Quizá no debía aceptar, en todo sí, caso. Eso puede ser. claro, Ese y es el además, dilema, como ¿no? lo dijo Senmache, si la fiscalía va a filtrar los audios, que ya sabemos que lo hace, mínimamente debió dictar la prisión preliminar al mismo tiempo o antes de filtrarlos, ¿no? Para evitar estos problemas. Pero sí dio a entender Senmache que podría haber ahí una, por lo menos, gran negligencia de la fiscalía, ¿no? Sí, pero al final la responsabilidad política bueno, es suya, ¿no? Pero veremos qué pasa en estos días, ¿no? Si es que lo captura, además, ¿seguirá como ministro o no? Porque de repente no. Si lo captura pueden pedirle que renuncie, quizás. Habrá que ver. Bueno, y hasta aquí entonces esta edición de debate despedida, pero todavía no sé, va a seguir hasta debate y despedida, hasta el miércoles de la próxima semana, pero el lunes no sabemos si va a ser feriado o no, ya es confirmado, No, pero, todavía no se sabe. Todavía. pero Todavía. nosotros ya creo que tenemos, sí, Somos la tarde libre, ¿no? libres, ¿no? Sí, 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 hay partidos. El lunes no nos esperen el lunes, por favor. sí. Celebren o lloren. Espero que celebren. Esperemos Sí, celebrar. vamos a celebrar, ¿no? Sí, Entonces, con sí. ustedes hasta el martes de la semana que viene. Martes, Muchas gracias. Nos vemos, Fátima, Carlos. así es. Chao. Gracias a ustedes, Chao. nos vemos. Chao.